Hola a todos. Ni siquiera sé bien por dónde empezar a escribir esto, pero siento que necesito sacarlo o voy a explotar. Es que hoy fue el funeral de mi esposo, Esteban, el hombre con quien compartí los últimos 40 años de mi vida, y no pude entrar. Me quedé del otro lado de la calle, de pie en la acera, bajo el sol caliente de Mérida, viendo a la gente entrar y salir de la capilla como si yo fuera una completa desconocida, una curiosa que pasaba por allí. La sensación es de una pesadilla, una de esas en las que gritas y nadie te oye. ¿Saben? Parece que en cualquier momento voy a despertar, pero el dolor aquí, en mi pecho, es demasiado real para ser un sueño. La verdad es que no fui simplemente olvidada o dejada de lado por un error cualquiera. Fui deliberadamente bloqueada. En la puerta de la capilla, donde el cuerpo de mi Esteban estaba siendo velado, había 2 hombres, 2 guardias de seguridad altos, de traje negro, contratados específicamente para impedirme el paso. No fueron groseros, no levantaron la voz, pero su firmeza era más cortante que cualquier grito. Solo se plantaron frente a mí, como 2 murallas, y dijeron que tenían órdenes expresas de no dejarme entrar. Órdenes de la organizadora del evento. La organizadora era mi propia hija, Amalia. Todavía intenté argumentar con la voz entrecortada, el nudo en la garganta ahogándome. Expliqué quién era. Dije que era la esposa, la madre de quien dio la orden. Uno de ellos, el más joven, hasta pareció dudar por un segundo. Vi una pizca de humanidad en sus ojos, pero el otro, mayor y con el rostro duro como una piedra, solo negó con la cabeza, sin siquiera mirarme directamente. Repetía como un robot que lo lamentaba, pero que la lista de invitados era clara y mi nombre no estaba en ella. La lista de invitados del funeral de mi esposo. Es ridículo de tan cruel. Desde donde estaba, podía ver el movimiento. Veía amigos de toda la vida llegando, personas que frecuentaron mi casa, que cenaron en mi mesa. Algunos me miraban de lejos, con una expresión de lástima y confusión, pero nadie se atrevió a acercarse. Parecía que había una barrera invisible a mi alrededor, un aura de vergüenza que nadie quería tocar. Y veía a Amalia. Estaba en la puerta, recibiendo el pésame, vestida con un luto impecable, el rostro sereno, controlado. Una actuación digna de una actriz. Parecía la viuda perfecta, mientras la viuda de verdad estaba siendo humillada en la acera. Cada coche que paraba, cada persona de negro que bajaba y caminaba hacia la capilla, era una nueva puñalada en mi corazón. Conocía a casi todos. Eran nuestros amigos, nuestros socios, nuestros parientes. Y todos pasaban a mi lado, algunos fingiendo no verme, otros con un saludo rápido y avergonzado. Sentí mi cara arder de vergüenza, de humillación. Quería que el suelo se abriera y me tragara. ¿Qué derecho tenía ella a hacerme esto? A exponerme de esta manera en el día más doloroso de mi vida. Era un espectáculo de crueldad. Y yo era la atracción principal. El peor momento, el que realmente rompió lo que quedaba de mí, fue cuando mi celular vibró en el bolso. Era un mensaje de ella, de Amalia. Lo abrí con los dedos temblorosos, una parte de mí todavía esperando una explicación, una disculpa, cualquier cosa. Pero lo que leí fue lo más frío y calculado que alguien podría escribir. El mensaje decía solo: mamá, por favor no dificultes las cosas. Hoy ya es un día difícil para todos. Cada palabra fue como una bofetada. No solo me estaba excluyendo, me estaba culpando por estar allí, por querer despedirme, dificultar las cosas. Eso es lo que yo representaba para ella en ese momento. Un problema, una dificultad. No su madre, no la mujer que amó a su padre incondicionalmente, solo un obstáculo en su día perfectamente planeado. Leí y releí ese mensaje unas 10 veces, tratando de encontrar algún otro sentido, alguna brecha de sentimiento, pero no la había. Era una orden disfrazada de petición, una demostración de poder. Ella tenía el control total y se aseguraba de que yo lo supiera de la forma más dolorosa posible. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de no derrumbarme allí mismo. Me quedé allí parada por un tiempo que no puedo medir. Quizás 1 hora, quizás más. El sol me pegaba fuerte en la cabeza, pero no lo sentía.
El mundo a mi alrededor parecía haber desaparecido. Solo existía la fachada de esa capilla y el dolor que me consumía por dentro. Veía llegar las coronas de flores, enormes, lujosas, con cintas, de condolencias de personas importantes. Todo fachada, todo para mantener las apariencias. Por dentro, la podredumbre de esa situación me estaba asfixiando. El hombre que amaba estaba allí, a pocos metros, y yo estaba fuera, tratada como basura. Esta exclusión, esta crueldad, tuve que admitírmelo a mí misma, allí, en la acera, no fue algo que surgió de la nada. No fue un impulso del momento por parte de Amalia. Fue el punto final de un largo proceso, la culminación de años en los que fui siendo disminuida, devaluada, empujada a un rincón. Años en los que mis opiniones eran ignoradas, mis voluntades descartadas. Esteban, mi esposo, siempre intentaba mediar, pero en los últimos tiempos, con su enfermedad, el campo quedó libre para ella. Y no perdió el tiempo. Desde la adolescencia, Amalia mostraba ese lado calculador. Recuerdo pequeñas cosas que en su momento ignoré. Pensé que eran cosas de la edad. Ella falsificando mi firma en una nota de la escuela para no ir a una clase. Luego, ya mayor, usando el nombre de su padre para conseguir ventajas, tratando a los empleados como si fueran sus sirvientes. Yo lo veía, se lo advertía a Esteban, pero él tenía un punto ciego cuando se trataba de ella. Era su princesita, la niña de sus ojos. No podía ver a la manipuladora fría en la que se estaba convirtiendo. Hoy todo cobró un sentido terrible. Cada vez que me trató como si fuera una niña, incapaz de tomar decisiones. Cada vez que tomó la iniciativa en asuntos familiares sin consultarme, presentándome los hechos consumados. No me veía como madre, sino como una pieza en su tablero, una extensión de sus ambiciones, alguien que necesitaba ser manejada y, al final, descartada cuando ya no fuera útil o cuando representara una amenaza para su control absoluto. La muerte de mi esposo fue la oportunidad perfecta para que ejecutara su plan final. Cuando la puerta de la capilla finalmente se cerró para el inicio de la ceremonia, el silencio que siguió fue ensordecedor. Bisbe. Movimiento en la calle disminuyó y me quedé allí, sola con los dos guardias de seguridad que ahora parecían aún más grandes. Sentí un vacío tan profundo que mis piernas flaquearon. Ya no había nada que esperar. La humillación estaba completa. Me di la vuelta y comencé a caminar sin rumbo, las lágrimas finalmente corriendo por mi rostro, calientes y silenciosas. No lloraba solo por la muerte de Esteban, sino por esta traición que dolía de una forma diferente, más aguda. Caminé por las calles de Mérida sin saber a dónde ir. Cada esquina me recordaba a él. Allí, la heladería a la que íbamos los domingos, la plaza donde nos sentábamos a conversar, la librería donde compraba sus libros de historia. Mi vida entera con él estaba esparcida por esa ciudad, y de repente me sentía como un fantasma en mi propio pasado. Su esposa estaba muerta para el mundo, y su hija había firmado el certificado de defunción social. Yo no era nadie, no tenía lugar. Después de un tiempo, me senté en un banco de una plaza cualquiera, lejos de todo. Me quedé mirando a los niños correr, a las palomas en el suelo, tratando de sentir cualquier cosa que no fuera ese dolor punzante. La gente pasaba, viviendo sus vidas normales, y sentía una envidia inmensa de su normalidad. ¿Cómo puede en un solo día todo lo que construiste, todo lo que eras, serte arrancado de forma tan brutal? La familia, el duelo, la dignidad, todo me fue negado. El funeral terminó. Lo supe porque mi celular comenzó a sonar. Eran algunos, amigos, los más cercanos, llamando a escondidas, susurrando, diciendo que lo sentían mucho, que no entendían la actitud de Amalia. Agradecí con voz débil, pero no tenía energía para explicaciones. Ellos también le tenían miedo, podía sentirlo. Miedo de perder la amistad, los contactos, el estatus que venía con la proximidad a la nueva jefa de la familia. La soledad nunca me pareció tan real y tan definitiva como en ese momento. Decidí volver a casa. No a nuestra casa, la mansión en la avenida Smith.
Colón, donde criamos a Amalia y vivimos nuestros mejores años. Sabía que no sería bienvenida allí. Fui a la casa más pequeña, en la colonia Roma, una casa que Esteban y yo compramos al principio de nuestro matrimonio. Era un lugar con un valor sentimental inmenso para mí, nuestro primer nido. Era mi refugio, el único lugar donde creía que podría llorar en paz, lejos de los ojos de todos. Mal sabía yo que la pesadilla de ese día estaba lejos de terminar. Al llegar a la pequeña calle arbolada, sentí un alivio momentáneo. La fachada sencilla de la casa, con las ventanas azules que yo misma pinté, me trajo una sensación de pertenencia. Era allí donde iba a lamerme las heridas, a reponerme. Saqué mi llave del bolso, la llave que llevaba décadas conmigo, y la metí en la cerradura. La giré, y nada. La llave no giraba. Intenté de nuevo, con más fuerza, pensando que podría estar atascada, pero no. La cerradura había sido cambiada. Me quedé parada, mirando la llave en mi mano, y la puerta. La comprensión fue llegando lentamente, como una ola de agua helada subiendo por mi cuerpo. No se había contentado con bloquearme del funeral. No se había contentado con humillarme públicamente. Amalia también me había quitado mi refugio. Allí, en ese preciso instante, con la llave inútil en la mano, entendí la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo. No solo había sido excluida, estaba siendo borrada. Mi primer impulso fue golpear la puerta, gritar, hacer un escándalo. Pero, ¿para qué? ¿Quién me oiría? ¿Los vecinos? Para que vieran mi desesperación y sintieran lástima. Para darle a Amalia una razón más para decir que estaba descontrolada, que estaba dificultando las cosas. Me tragué el grito, guardé la llave inútil de nuevo en el bolso y me alejé de la puerta. El cansancio que me golpeó fue diferente a todo lo que había sentido. Era un cansancio del alma, un peso de derrota que me doblaba los hombros. Me senté en la acera frente a mi propia casa, al igual que lo había hecho frente a la capilla. Parecía que mi lugar ese día era el suelo, la cuneta. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores hermosos, pero no podía ver la belleza. Solo veía la oscuridad que se acercaba, tanto en el cielo como en mi vida. No tenía a dónde ir, ya no tenía nada, o al menos eso es lo que pensaba. El shock era tan grande que apenas podía razonar, solo sentir. En ese momento, me sentí la mujer más sola del mundo, sin esposo, sin hija, sin casa. Todos los recuerdos, todos los sueños, todo parecía encerrado tras esas puertas que se me cerraron el mismo día. La imagen de Esteban sonriendo, la risa de Amalia cuando era niña, todo se mezclaba en una confusión dolorosa en mi mente. ¿Cómo podía el amor convertirse en esto? ¿Cómo podía una hija albergar tanto resentimiento, tanta frialdad, hasta el punto de borrar a su propia madre de su historia de forma tan metódica y cruel? Eran preguntas que no tenían respuesta. No sé cuánto tiempo me quedé allí, sentada en la acera, mirando la puerta que no se abría. El cielo oscureció por completo y las luces de los postes se encendieron, creando sombras largas en la calle. Me dolía todo el cuerpo, un dolor sordo, como si me hubieran dado una paliza. Fue el sonido de mi celular sonando de nuevo lo que me sacó del letargo. Pensé en no contestar, no quería hablar con nadie, pero la insistencia era tal que terminé cogiendo el aparato. Era Clara Rendón, mi amiga de toda la vida, casi una hermana. Era abogada, una mujer fuerte, práctica. Su voz, firme y preocupada al otro lado, fue lo primero real que oí en todo el día. Elvira, ¿dónde estás? Me enteré de lo que pasó en la capilla. Llevo horas llamándote. Su voz no tenía lástima, tenía indignación y eso, de alguna manera, me dio una pizca de fuerza. No pude responder bien. Solo balbuceé que estaba frente a la casa de la colonia Roma, pero que no podía entrar. Hubo un silencio al otro lado de la línea y casi pude oír los engranajes de su mente girando. «No te muevas de ahí. Voy a buscarte. Llego en 15 minutos», dijo, y colgó antes de que pudiera protestar. Y por primera vez en todo el día, no me sentí completamente sola. Cuando su coche se detuvo frente a mí, apenas tuve fuerzas para levantarme. Clara bajó, me abrazó fuerte sin decir una palabra. Fue un abrazo que lo decía todo, que decía «estoy aquí». Qué absurdo.
no estás loca. Me guió hacia el coche como si fuera una niña frágil, y solo cuando estuve sentada en el asiento del copiloto las lágrimas volvieron, esta vez con sollozos fuertes, descontrolados. Lloré por todo, por Esteban, por la humillación, por la llave inútil en mi bolso. Clara solo condujo en silencio, dejando que lo sacara todo. La casa de Clara era un santuario de calma y orden, todo lo contrario al caos que había dentro de mí. Me hizo sentar en el sofá, me trajo un vaso de agua con azúcar, como se hace con quien sufre un gran susto, y yo lo había sufrido, el susto más grande de mi vida. Se sentó frente a mí y esperó, con una paciencia infinita, y entonces empecé a hablar. Le conté todo, desde la llegada a la capilla, los guardias, el mensaje de Amalia, la sensación de ser una paria, hasta el descubrimiento de la cerradura cambiada. Decirlo en voz alta lo hacía todo aún más monstruoso. Clara lo escuchaba todo, su rostro endureciéndose con cada palabra que yo decía. No me interrumpía, solo asentía, con los ojos fijos en los míos. Cuando terminé, un silencio pesado se apoderó de B. La sala. Esto no es solo crueldad, Elvira. Esto es orquestado, dijo, con voz baja y grave. Una persona no cambia la cerradura de una casa el día del funeral de su padre por impulso. Esto fue planeado. Quería dejarte en la calle, literalmente. Quería romperte. Y oír eso de otra persona, una persona racional, validó lo que sentía. No era una exageración mía, era real. Mientras estábamos allí, en ese tenso silencio, sonó el timbre. Eran casi las 9 de la noche. ¿Quién podría ser? Clara. Fue a abrir desconfiada. Volvió con un sobre grande y marrón en las manos. Es para ti, dijo, entregándomelo. Un mensajero. Dijo que era urgente. Mi nombre estaba allí, escrito a máquina en una etiqueta. El remitente era un bufete de abogados que no conocía. Se me heló el estómago. Supe, con una certeza terrible, que aquello era otro capítulo de la pesadilla, otra pieza del plan de Amalia. Con manos temblorosas, rasgué el sobre. Dentro había un fajo de papeles. Eran documentos legales, llenos de términos que apenas comprendía, pero algunas palabras destacaban, nítidas y brutales. En la primera página, una notificación formal, y más adelante, una copia de un testamento, el testamento de Esteban. Un testamento reciente, firmado pocas semanas antes de su muerte. Leí las cláusulas con Clara leyendo por encima de mi hombro, su respiración suspendida junto a la mía, y entonces lo vi. La cláusula que me destruyó por tercera vez ese día. Yo, Elvira Morales, su esposa durante 40 años, había sido completamente desheredada. La palabra exacta no era esa, pero el efecto era el mismo. Todo, absolutamente todo, se dejaba a una única heredera, la legataria universal, como decía el documento, Amalia Morales, mi hija. No me había dejado ni las migajas, ni una silla, ni un libro, nada. Era como si nunca hubiera existido en la vida de Esteban, como si no tuviera derecho a nada de lo que construimos juntos. El documento era la prueba fría y oficial de mi anulación. Clara me quitó los papeles de la mano, que me temblaba tanto que apenas podía sostenerlos. Empezó a leer en voz alta, con su voz de abogada, y cada palabra confirmaba el horror. La mansión en la avenida Colón, nuestro hogar, la casa que proyectamos juntos, era suya. La casa de la colonia Roma, mi refugio sentimental, también era suya. Las cuentas bancarias, las inversiones, el coche, todo. Una vida entera de trabajo y amor, reducida a un párrafo que me excluía por completo. Sentí que me faltaba el aire, un mareo fuerte. Lo que más me dolió, de una forma que ni el dinero explica, fue la mansión, nuestro hogar, y principalmente el jardín. Esteban sentía pasión por las rosas. Pasó años cultivando ese jardín, era su orgullo. Tenía rosas de todos los colores, algunas raras, que encargaba de otros países. Conocía cada una por su nombre. Era nuestro lugar especial, donde desayunábamos los fines de semana, donde conversábamos durante horas. Ese jardín era la materialización de su amor, de su cuidado. Ahora era de ella. Podía imaginar lo que Amalia haría con ese lugar. Siempre consideró el jardín anticuado,
cosa de viejos. Probablemente lo cubriría todo de cemento para hacer una zona de ocio moderna, de cristal y acero, sin alma. La idea de que los rosales de Esteban fueran arrancados, tirados como basura, me causó un dolor físico. Era la profanación final. No bastaba con borrarme a mí, necesitaba borrar cada rastro de lo que fuimos, de lo que amamos. Estaba reescribiendo la historia de nuestra familia, y en la nueva versión solo había espacio para ella. Estaba en estado de shock, sentada en el sofá de Clara mirando a la nada. ¿Qué hace una persona cuando descubre que lo ha perdido todo, absolutamente todo en un solo día? No hay un manual para eso. Clara caminaba de un lado a otro de la sala, furiosa, ya hablando de impugnar, de luchar, pero yo no podría oírla bien. Estaba anestesiada por el dolor. Fue en ese momento de silencio y desesperación cuando mi celular sonó de Irami. Nuevo. Un número desconocido. Pensé en no contestar. Probablemente era otra llamada de lástima o peor, pero Clara me quitó el celular de la mano. Contesta. No sabemos qué puede ser. Su voz era firme. Respiré hondo y acepté la llamada, poniéndola en altavoz porque no tenía fuerzas para sostener el aparato en la oreja. ¿Hola? Dije, con un hilo de voz. Al otro lado, una voz de mujer baja y nerviosa. ¿Señora Morales? ¿Es usted la señora Elvira Morales? Lo confirmé. La mujer susurrando con miedo de ser oída. Mi nombre es Sofía. Yo fui una de las enfermeras que cuidó de su esposo en el hospital en los últimos días. Mi corazón dio un vuelco. Clara dejó de caminar y se acercó con los ojos como platos. No debería estar haciendo esto, continuó la enfermera con voz temblorosa. Puedo perder mi trabajo, pero mi conciencia no me deja en paz. Lo que vi no estuvo bien. Hizo una pausa, respiró hondo. Vi a su hija, a Amalia. Estuvo allí casi todos los días, pero no era para dar apoyo, señora. Era para presionarlo. Le llevaba papeles para que los firmara. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas macabro que encajaba. Apenas estaba consciente, continuó Sofía. Había días que ni siquiera reconocía a la gente por la medicación fuerte, pero ella insistía. Le ponía el bolígrafo en la mano, le guiaba la mano para que firmara los documentos. Lo vi más de una vez. Decía que eran solo documentos del negocio para facilitar las cosas. Pero su expresión era fría, dura. Sabía que algo andaba mal. Él estaba tan frágil, señora. No tenía cómo decir que no. No tenía cómo entender lo que estaba haciendo. La revelación cayó en la sala como una bomba. El testamento. Los documentos que su abogado me envió. Todo firmado mientras mi esposo estaba drogado, moribundo, sin condiciones para saber lo que hacía. No era solo un acto de crueldad de una hija ambiciosa. Era un crimen. Era fraude. Era la más vil de las manipulaciones, aprovecharse de la vulnerabilidad de un hombre en su lecho de muerte para robarle todo. Y a mí, la anestesia que sentía comenzó a disiparse, reemplazada por una rabia fría y cortante. Miré a Clara, y ella me miró a mí. La expresión en su rostro ya no era solo de indignación, era la de una abogada que acaba de encontrar la punta de un hilo. La enfermera continuó. Yo solo pensé que usted necesitaba saberlo. Lo que ella hizo no fue justo con él. Era un buen hombre. Y con eso se disculpó una vez más y colgó antes de que pudiéramos hacer ninguna pregunta. El clic del teléfono al colgar resonó en el silencio de la sala, pero en mi cabeza un ruido mucho mayor comenzaba a formarse. Ya no era solo el dolor de la pérdida, la humillación del funeral, el shock de la desheredación. Ahora había un hecho, un testigo, una injusticia concreta con nombre y apellido. La imagen de Amalia forzando la mano de Esteban a firmar esos papeles se grabó en mi mente. La debilidad de él, la determinación cruel de ella. Aquello lo cambió todo. No me curó, no disminuyó mi dolor, pero encendió algo dentro de mí. Una llama pequeña, vacilante, pero que no sentía desde hacía mucho tiempo. La llama de la lucha. Todavía estaba rota, todavía estaba de luto, todavía estaba sin casa, pero ahora tenía una causa. Ya no se trataba solo de mí y de lo que perdí. Se trataba del honor de Esteban. Se trataba de la verdad.
Se trataba de no dejar que la última imagen de él en la tierra fuera la de un hombre que renegó de la esposa de toda una vida por un capricho. Él no había hecho eso. Ella lo usó, lo manipuló, profanó su memoria incluso antes de que muriera. Y yo no iba a dejar que su mentira prevaleciera. Levanté la cabeza y miré a Clara. Mis ojos debían de estar rojos, hinchados, pero por primera vez en todo el día tenían enfoque. «Clara», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Vamos a luchar. No se va a salir con la suya». Clara esbozó una sonrisa pequeña pero feroz. Era la sonrisa de quien sabe que tiene una buena pelea por delante. «Sí, Elvira, lo haremos. El día fue largo y terrible, pero creo que la guerra solo está comenzando ahora». Y tenía razón. El luto tendría que esperar un poco. Primero vendría la justicia. La noche en casa de Clara fue larga. Casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Amalia, frío y determinado, o la imagen de mi Esteban, frágil y enfermo, siendo forzado a firmar papeles. La rabia era un fuego que me mantenía despierta, pero por debajo de ella, el miedo todavía estaba allí. ¿Y si la enfermera se equivocaba? ¿Y si no podíamos probar nada? Daba vueltas en la cama de invitados, que parecía demasiado grande y demasiado vacía. Ese día había sido un borrón de dolor, y la noche era un eco de todo aquello. Una tortura silenciosa y particular. A la mañana siguiente, que para mí no era un nuevo día, sino solo la continuación de esa pesadilla, Clara me encontró en la cocina. Llevaba la misma ropa del día anterior sin poder pensar en nada práctico como darme una ducha o cambiarme de ropa. Me puso una taza de café en las manos y dijo, con su practicidad de siempre: «La rabia es un buen combustible, Elvira, pero necesitamos un mapa. Piensa, Esteban era un hombre meticuloso, te amaba. No te habría dejado completamente desprotegida. Debió de haber dejado algo, dicho algo, cualquier pista». Su pregunta resonó en mi cabeza. Un mapa, una pista. Empecé a hurgar en mis recuerdos, pasando por encima del dolor reciente, tratando de encontrar algo, cualquier cosa. Esteban no era de hablar mucho de problemas, le gustaba ahorrarnos preocupaciones, pero era precavido, casi obsesivo con la organización y la seguridad, y veía la ambición de nuestra hija. Por mucho que la amara, no era ciego. Veía la frialdad que a veces aparecía en sus ojos, la misma frialdad que vi en la capilla. Y entonces, como un relámpago, una imagen me vino a la mente. Fue hace unos 8, quizás 9 años. Estábamos en la biblioteca de casa y Esteban parecía serio, más de lo normal. Abrió el cajón de su escritorio y sacó de allí una pequeña llave de metal, de esas antiguas, de caja fuerte. La puso en mi mano y cerró mis dedos sobre ella. «Guarda esto con tu vida, mi amor», dijo, mirándome profundamente a los ojos. «Es la llave de nuestra tranquilidad. Espero que nunca necesites usarla, pero si un día las cosas se ponen complicadas, sabrás dónde encontrar la verdad». En ese momento, no entendí la gravedad de aquello. Pensé que era una exageración suya, una más de sus precauciones. Guardé la llave en un joyero y casi me olvidé de ella, pero ahora sus palabras volvían con una fuerza abrumadora. ¿Dónde encontrar la verdad? Le conté todo a Clara, con la voz temblorosa por una nueva expectativa. Le hablé de la llave, de lo que dijo, del banco donde concentraba sus negocios más importantes. El rostro de Clara se iluminó. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. «Es eso, Elvira, es eso. Allí es donde vamos. Ahora». Camino al banco fue una tortura de ansiedad. ¿Y si Amalia ya sabía de la existencia de esa caja fuerte? ¿Y si, de alguna manera, ya la había vaciado? Con cada semáforo en rojo, mi corazón latía más fuerte. Mi esperanza era tan frágil que temía que cualquier cosita pudiera romperla. Clara, a mi lado, permanecía en silencio, pero su presencia firme era lo único que me mantenía entera. Sabía que ese era un momento decisivo. O encontrábamos algo, o mis posibilidades de luchar serían casi nulas. Entrar en ese banco, un lugar que siempre frecuenté con Esteban, fue extraño. El gerente nos recibió con una expresión de condolencias ensayada, hablando de la gran pérdida que fue la muerte de Esteban.
Tuve que morderme la lengua para no gritar que la mayor pérdida estaba siendo mi dignidad. Presenté la llave y mi identificación. Hubo una comprobación lenta, una burocracia que pareció durar siglos. Cada minuto de espera era una prueba para mis nervios. Finalmente, el gerente nos acompañó a la sala de la bóveda. La puerta de la sala de la bóveda era enorme, redonda, de acero. Parecía el escenario de una película. El empleado usó mi llave y una llave maestra, y con un pesado clic, el pequeño cajón de metal se desbloqueó. Respiré hondo y tiré de él. Me temblaban tanto las manos que Clara tuvo que ayudarme a poner la caja de metal sobre la mesa en una sala privada. Por un instante me quedé mirando la caja, con miedo de abrirla, miedo de que al final no hubiera nada dentro más que papeles viejos sin importancia. Con un gesto de ánimo de Clara, levanté la tapa. Dentro no había joyas, ni dinero, ni lingotes de oro. Solo había documentos organizados en carpetas y encima de todo, una carpeta de cartulina gruesa atada con una cinta. En la portada, la caligrafía inconfundible de Esteban, fuerte y elegante, decía: Elvira, originales, guarda con cuidado. Se me paró el corazón. Empecé a llorar allí mismo, un llanto silencioso, de alivio y nostalgia. Directo desde el pasado, guiándome. Clara, con más delicadeza de la que jamás le había visto usar, desató la cinta y abrió la carpeta. Dentro había un documento robusto con sellos oficiales, timbres de notario y varias páginas. Empezó a hojearlo, sus ojos de abogada recorriendo las líneas rápidamente. Yo solo podía mirar la firma de mi esposo al final de cada página. Una firma firme, segura, hecha 8 años antes. La firma del hombre que conocía, no el garabato frágil que imaginaba que había sido forzado por Amalia. De repente, Clara dejó de leer y me miró. Sus ojos brillaban de una manera que no sé describir. Era una mezcla de shock, triunfo y admiración. «Dios mío», Elvira susurró. «Esteban era un genio absoluto». Yo no entendía nada. Solo miraba su rostro, tratando de descifrar su expresión. «¿Qué es esto, Clara? ¿Qué hay ahí?», pregunté con voz débil. Me tomó las manos y las apretó con fuerza. «Esto, amiga mía», dijo, su voz ganando fuerza, «es un acuerdo de fideicomiso y es irrevocable». La palabra fideicomiso sonaba complicada, pero la forma en que Clara la dijo me dio un escalofrío. Esteban puso todos los principales activos de la familia, incluyendo la mansión en la Avenida Colón y la casa de la Colonia Roma, en un fondo que creó para proteger el patrimonio, para protegerte a ti. ¿Y sabes a quién nombró como administradora, como la única persona con poder sobre ese fondo hasta que se cumplan ciertas condiciones? Negué con la cabeza sin poder hablar. «A ti, Elvira», dijo, y la palabra sonó como música. «Tú eres la fideicomisaria. Tú tienes el control. Amalia es la beneficiaria final, sí, pero solo puede asumir el control total de los bienes cuando cumpla 50 años. Amalia tenía 42. Faltaban 8 años. 8 años en los que, según ese documento, la última palabra sobre todo lo nuestro sería mía. Yo era la guardiana del legado de Esteban. Clara me explicó de forma sencilla que un fideicomiso como ese, hecho ante notario, con todas las formalidades, prevalece sobre un testamento posterior, especialmente un testamento hecho bajo las condiciones que la enfermera describió. Ese documento, firmado cuando Esteban estaba en la cima de su salud y lucidez, era una fortaleza. Su voluntad, su verdadera voluntad estaba allí, registrada, protegida, esperando en la oscuridad durante todos estos años, por si un día como el de ayer ocurría. Tomé el documento en mis manos. El papel era pesado, real. Pasé los dedos sobre la firma de Esteban. Era como si pudiera sentir el calor de su mano allí. Lo había hecho por mí, por nosotros. Previó la codicia de Amalia, su capacidad para manipular, y creó una red de seguridad silenciosa, una armadura que ni siquiera sabía que tenía. No me abandonó. Al contrario, me cuidó incluso después de la muerte, de la forma más inteligente y cuidadosa que podría existir. Las lágrimas que vinieron entonces fueron diferentes a todas las que había llorado. No eran de dolor, ni de humillación.
Eran lágrimas de un amor tan profundo, de una gratitud tan inmensa, que parecían lavar mi alma. Había confiado en mí. «Guarda con cuidado», dijo, y yo lo guardé, incluso sin saber el tesoro que tenía en mis manos. No solo me estaba protegiendo de Amalia, me estaba dando el poder de proteger lo que él construyó, de honrar su memoria de la manera correcta. Ese trozo de papel era más que un documento legal, era una declaración de amor, era la prueba de que nuestro matrimonio, nuestra sociedad, era la base de todo. Amalia no había logrado borrar eso. Había logrado humillarme, herirme, robarme un día de duelo, pero no podía destruir la verdad. Y la verdad, como Esteban había prometido, estaba allí, en esa carpeta, esperándome. La verdad era que nunca dejó de confiar en mí. Salimos del banco y el mundo parecía diferente. El sol brillaba más fuerte, el aire parecía más ligero. El peso abrumador que sentía en mis hombros había disminuido. El dolor del luto seguía allí. La añoranza de Esteban era un agujero en el pecho, pero ahora, junto al dolor, había un propósito, había una misión. Ya no era una víctima indefensa sentada en la cuneta. Era Elvira Morales, la fideicomisaria del legado de mi esposo, e iba a honrar la confianza que él depositó en mí. En el coche, de camino al despacho de Clara, miraba la carpeta en mi regazo como si fuera lo más preciado del mundo. Y lo era. Era mi dignidad, mi fuerza, la prueba del amor de mi vida. Clara ya estaba al teléfono, hablando con su equipo, dictando los primeros pasos, su energía contagiosa. Preparen una moción para impugnar el testamento y otra para invocar el fideicomiso. Vamos a necesitar todo, registros, testigos, todo. Sabía que la batalla sería dura. Amalia no se rendiría fácilmente. Usaría su dinero, su influencia, sus mentiras para luchar con uñas y dientes. Intentaría destruirme públicamente, pintarme como una loca, una interesada. Pero algo dentro de mí estaba en calma. Por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo, porque ya no estaba sola. Tenía a Clara a mi lado, y de alguna manera sentía que también tenía a Esteban. Ese día que comenzó con la mayor humillación de mi vida, terminaba con un arma en mi mano, un arma forjada en amor y previsión, dejada para mí por el hombre que amaba. Amalia había ganado la primera batalla, la de la crueldad, la del espectáculo, pero yo acababa de descubrir que tenía todo lo que necesitaba para ganar la guerra, y esa guerra no era por dinero o por una casa, era por la verdad, por el honor, por la justicia para Esteban y por mí. A partir de ese momento, los días se convirtieron en un torbellino de actividad. El despacho de Clara se convirtió en mi cuartel general. Pasábamos horas y horas sumergidas en papeles, estrategias y llamadas telefónicas. El dolor del luto seguía allí, pesado, pero ahora tenía una compañera, la determinación. Cada documento que encontrábamos, cada pequeña prueba que reuníamos, era como un ladrillo que reconstruía mi fuerza. Ya no era la mujer que lloraba en la cuneta, era una luchadora, y estaba aprendiendo a usar las armas que tenía. Clara fue incansable. Presentó la moción para impugnar el testamento falsificado por Amalia, y al mismo tiempo, la petición para validar y hacer cumplir el fideicomiso que Esteban había dejado. Era una jugada maestra, atacando en dos frentes. Mientras el testamento de Amalia era cuestionado por fraude, nosotros presentábamos la verdadera e irrevocable voluntad de Esteban. La estrategia era clara: mostrar al juez que había un plan antiguo, sólido y legal, y un plan reciente, sospechoso e inmoral. Empezamos a reunir nuestras pruebas. La primera y más crucial era el testimonio de la enfermera, Sofía. Clara la contactó a través de un investigador privado, garantizándole total anonimato y protección. Sofía accedió a testificar a pesar del miedo. Dijo que su conciencia no la perdonaría si no contaba la verdad. Su relato, detallado y emocionante, sobre la presión de Amalia sobre un Esteban enfermo y medicado, era la piedra angular de nuestro caso. Era la prueba viva de la manipulación. Pero no nos detuvimos ahí. Fuimos en busca de los empleados más antiguos de la mansión, aquellos a quienes Esteban consideraba parte de la familia. Descubrimos que Amalia
Tan pronto como asumió el control informal de la casa en los últimos meses de vida de su padre, despidió a varios de ellos sin causa justa. El cocinero, que llevaba 30 años con nosotros, la gobernanta que me vio criar a Amalia, el jardinero, que cuidaba las rosas de Esteban con el mismo amor que él. Todos fueron despedidos y reemplazados por un equipo nuevo, que no tenía lazos afectivos con la familia. Conseguimos el contacto de algunos de ellos. Al principio tenían miedo de hablar. Amalia tenía poder, influencia, pero cuando Clara les aseguró que sus testimonios serían protegidos y que estarían luchando por el honor del hombre que siempre los trató con respeto, aceptaron. Sus relatos pintaban un cuadro claro de la personalidad de Amalia, controladora, fría, tratando a todos con desdén y principalmente su desprecio creciente hacia mí, a quien ella se refería ante los empleados como la vieja o la mujer de mi padre. Cada testimonio era una puñalada en mi corazón, pero también un arma para nuestra causa. Contaron cómo Amalia me prohibía entrar en el despacho de Esteban, cómo interceptaba mis llamadas, cómo me aislaba de mi propio esposo dentro de nuestra casa. Era un patrón de abuso psicológico y control que se volvía innegable. No era solo mi palabra contra la suya, era la palabra de personas que vieron todo suceder día tras día. La prueba más sorprendente, sin embargo, vino de donde menos esperaba, del propio Esteban. Hurgando en sus correos electrónicos antiguos, en una cuenta a la que todavía tenía acceso, encontramos algo que casi me hizo caer de la silla. Era un correo que me había enviado hacía aproximadamente un año, pero que nunca había visto. Probablemente Amalia lo borró de mi bandeja de entrada, pero quedó guardado en sus elementos enviados. Era un mensaje corto, casi una nota. Decía: «Mi amor, las cosas se están complicando con Amalia. Si algo me sucede, no olvides nuestro secreto. Tú sabes dónde está la verdad. Confío en ti». Ese correo era la pieza que faltaba. Era la confirmación de que Esteban lo sabía, de que estaba preocupado y de que me estaba apuntando directamente a la caja fuerte del banco. Era la prueba de que el fideicomiso no era solo un plan de contingencia antiguo, sino una solución que él mismo consideraba relevante para los problemas que ya estaban ocurriendo. Clara casi bailó de alegría en el despacho. Aquello conectaba todos los puntos: su preocupación, el secreto, el fideicomiso. La historia era completa e irrefutable. Mientras nosotros construíamos nuestro caso en silencio, Amalia pasó al ataque público. Como predije, usó a la prensa. Empezaron a salir notas en columnas sociales, entrevistas, plantadas, artículos que pintaban una imagen distorsionada de nuestra familia. Su narrativa era cruel y calculada. Se presentaba como la hija devota, que cuidó de su padre enfermo hasta el final, mientras que la madre, yo, era una figura ausente, distante, más interesada en la vida social que en la familia. Llegó a insinuar que yo había abandonado a Esteban en sus momentos más difíciles y que por eso él, en un acto de lucidez y justicia, había decidido sacarme del testamento. Cada artículo era una mentira descarada, una torsión de la realidad que me daba náuseas. Estaba usando la memoria de su padre para difamarme, para destruirme públicamente, incluso antes de que llegáramos al tribunal. Quería pintarme como la villana, la madre desnaturalizada, la esposa interesada. Al principio, aquello me afectó profundamente. Ver mi nombre en el lodo, leer esas mentiras impresas para que toda la ciudad las viera, fue una nueva forma de humillación. Pero Clara, con su mente estratégica, vio una oportunidad allí. «Déjala hablar, Elvira. Déjala construir su propio pedestal de mentiras», me dijo. «Cuanto más alto suba, mayor será la caída. No vamos a responder en la prensa. Vamos a responder en el tribunal, con hechos, con pruebas. Y cada mentira que cuente ahora se volverá en su contra». Y eso fue exactamente lo que hicimos. Guardamos cada recorte de periódico, cada entrevista, cada declaración pública de Amalia se convirtió en una pieza más de nuestro rompecabezas. Mientras ella me pintaba como la hija perfecta, nosotros teníamos el testimonio de los empleados que despidió. Mientras hablaba de mi abandono,
Nosotros teníamos la prueba de que era ella quien me aislaba. Mientras hablaba de la voluntad lúcida de Esteban, nosotros teníamos el testimonio de la enfermera y un documento irrevocable que probaba lo contrario. La estrategia de Amalia era tan arrogante que no se dio cuenta de la trampa que estaba montando para sí misma. Subestimó mi capacidad de luchar. Subestimó la lealtad de la gente hacia Esteban y sobre todo subestimó la inteligencia y la previsión de su propio padre. Creyó que, con su muerte, el camino estaba libre. No contaba con que él hubiera dejado un guardián para su legado, y que ese guardián era yo. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando entré en el tribunal, sentí un nudo en el estómago. Amalia ya estaba allí, sentada junto a sus caros abogados, con la misma expresión serena y controlada del funeral. Me lanzó una mirada rápida, una mirada de desprecio y lástima, como si yo fuera una mosca insignificante que estaba a punto de aplastar. Pero le sostuve la mirada. Por primera vez, no la desvié. Dentro de mí había miedo, pero también la fuerza de todas las pruebas que llevábamos. El tribunal era un lugar frío, impersonal. Las paredes de madera, el escudo de la justicia, la figura imponente de la jueza. Todo parecía hecho para intimidar, pero cuando me senté junto a Clara, sentí una calma extraña. Había hecho todo lo que podía. La verdad estaba de nuestro lado. Ahora era cuestión de presentarla de la manera correcta. La batalla final estaba a punto de comenzar y yo estaba lista. Clara comenzó su argumentación de forma tranquila y metódica. Primero, presentó el fideicomiso, el documento original pesado, con sus sellos y firmas. Explicó cada cláusula, la naturaleza irrevocable del acuerdo, la fecha en que se firmó, la lucidez incontestable de Esteban en ese momento. Con cada palabra suya, veía al equipo de abogados de Amalia moverse incómodamente. No se esperaban aquello. Era una carta que no sabían que existía en la baraja. Luego vinieron los testigos. La enfermera Sofía, con voz temblorosa pero firme, contó lo que vio en el hospital. Los empleados despedidos contaron sobre el aislamiento al que fui sometida. Cada testimonio era un golpe a la narrativa de Amalia. La imagen de la hija devota comenzaba a resquebrajarse, a hacerse añicos frente a todos. Miré a Amalia y por primera vez vi una fisura en su máscara de serenidad, un ligero temblor en su mano, un tic nervioso en el rabillo del ojo. El golpe de gracia de Clara fue presentar los recortes de periódico. Leyó en voz alta las declaraciones de Amalia sobre mi abandono, sobre la lucidez de su padre. Y luego contrapuso cada mentira con una prueba. El correo electrónico de Esteban, los registros de visitas del hospital que mostraban mis intentos diarios de verlo, muchas veces bloqueados por órdenes de la familia. Con cada prueba presentada, el castillo de naipes de Amalia se derrumbaba, pero la parte más devastadora aún estaba por llegar. Clara había contratado a un perito financiero y había descubierto algo que ni nosotros sabíamos. 3 semanas antes de la muerte de Esteban, cuando ya estaba en el hospital y apenas podía comunicarse, se realizó una transferencia de 12 millones de pesos desde su cuenta principal a una cuenta personal de Amalia. La firma en el documento de transferencia era claramente temblorosa, inestable, compatible con la de alguien bajo fuerte medicación y con la mano guiada. Cuando el perito presentó los extractos bancarios y el documento de la transferencia, un murmullo recorrió el tribunal. Aquello ya no era sobre un testamento o una pelea familiar. Aquello era fraude, explotación de un incapaz, un robo descarado. La máscara de Amalia finalmente cayó. Su rostro se puso pálido, luego rojo de rabia y humillación. Miró a sus abogados como si les pidiera que hicieran un milagro, pero ellos solo miraban los papeles, derrotados. La jueza, una mujer de expresión severa, escuchó todo en silencio, analizando cada documento, cada testimonio. Cuando Clara concluyó su argumentación, un silencio pesado se instaló en la sala. La jueza miró a Amalia, luego a mí, y entonces pronunció su decisión. Su voz era clara y firme. Declaró el testamento presentado por Amalia como inválido, citando las
pruebas abrumadoras de influencia indebida y vicio del consentimiento. Y, a continuación, declaró el fideicomiso de 8 años antes como el único documento válido para regir el destino del patrimonio de Esteban Morales. Eso fue todo. En pocas frases se hizo justicia. La verdad prevaleció. No grité, no celebré. Solo sentí las lágrimas corriendo por mi rostro silenciosas. Eran lágrimas de agotamiento, de alivio, de justicia. Miré a Amalia. Estaba petrificada. Su rostro era una máscara de furia e incredulidad. Se levantó bruscamente, sin decir una palabra, y salió del tribunal a grandes zancadas, seguida por sus abogados. Humillada, derrotada, había ganado. Había recuperado lo que era mío por derecho, lo que Esteban quería que fuera mío. Había limpiado mi nombre y el honor de mi esposo, pero, mirando la puerta por donde mi hija acababa de salir, no sentí alegría. Sentí un vacío inmenso. Había ganado la guerra, pero había perdido a mi hija para siempre. Y esa era una victoria con un sabor amargo, una victoria que dejaría una cicatriz eterna en mi corazón. Después de la decisión de la jueza, el mundo pareció moverse en cámara lenta. Clara me abrazaba. La gente me miraba con una mezcla de lástima y admiración, pero apenas lo registraba. La adrenalina que me sostuvo durante todo el proceso simplemente desapareció, dejándome con un cansancio profundo, un agotamiento que pesaba en el alma. Había ganado. La verdad había salido a la luz, pero la sensación no era de euforia. Era un silencio hueco, el tipo de silencio que queda después de una gran explosión. El ruido había terminado y ahora tenía que lidiar con los escombros. Salir del tribunal fue un desafío. Había algunos periodistas en la puerta, pero Clara, actuando como un escudo, me guió rápidamente hacia el coche. El trayecto hasta su despacho se hizo en silencio. Miraba por la ventana, hacia las calles de mi ciudad, y todo parecía extraño, como si lo estuviera viendo por primera vez. La victoria en el tribunal no había borrado el recuerdo de la humillación en la acera. Solo había añadido una nueva capa de complejidad a mi dolor. Ya no era la víctima, pero tampoco me sentía como la vencedora. Ya no sabía quién era. Al día siguiente, un oficial de justicia entregó un sobre grande en el despacho de Clara. Dentro estaban los juegos de llaves, las de la mansión en la avenida Colón y las de la casita en la colonia Roma. Tomé las llaves en la mano. Eran pesadas, frías, símbolos de mi victoria legal, pero también de todo lo que se rompió en el proceso. Llave de la casa donde crié a mi hija, que ahora me odiaría para siempre. La llave del lugar que consideraba mi refugio y cuya cerradura fue cambiada para dejarme en la calle. No parecían llaves para un hogar, sino para un campo de batalla. Necesitaba ir allí. Necesitaba ver la mansión. Clara se ofreció a ir conmigo, preocupada de que fuera demasiado para mí, pero me negué. Había cosas que necesitaba enfrentar sola. Esa casa era el epicentro de toda la historia, el escenario principal de mi antigua vida y de mi reciente guerra. Necesitaba entrar en ella, no como la mujer que fue expulsada, sino como la mujer que regresó. Necesitaba mirar al fantasma de mi vida pasada y decidir qué hacer con él. Era un ajuste de cuentas que no podía posponerse. Detuve el coche frente a la imponente puerta de la avenida Colón. La fachada era la misma, majestuosa, elegante. Nada por fuera delataba la guerra que había ocurrido allí dentro. Respiré hondo, sintiendo el corazón martillar en mi pecho. Caminé lentamente hacia la puerta principal, la misma puerta por la que salí con Esteban para tantas cenas y fiestas, la misma puerta que imaginé cerrada para mí para siempre. Metí la llave en la cerradura. El clic del mecanismo al destrabarse resonó en el silencio de la calle, alto y definitivo. Y entonces entré. El shock fue inmediato y brutal. La casa estaba irreconocible. Amalia no solo se había mudado allí, había hecho un exorcismo. Todo lo que remitía a mí, a Esteban, a nuestra vida, había sido arrancado. Las paredes, antes en tonos cálidos de beige y terracota, ahora eran de un blanco hospitalario. El suelo de madera oscura que Esteban tanto amaba había sido cubierto por un cemento pulido gris y frío.
Los muebles, nuestros muebles llenos de historia, habían desaparecido. En su lugar, piezas de diseño minimalista, incómodas e impersonales que parecían gritar modernidad. Caminé por las habitaciones como un fantasma en mi propia casa. La sala de estar, donde montábamos el árbol de Navidad todos los años, ahora parecía el vestíbulo de un hotel de lujo. El comedor, escenario de tantas celebraciones familiares, tenía una mesa de cristal tan grande y estéril que era imposible imaginar una conversación animada sucediendo allí. No solo había redecorado, había borrado deliberadamente cada vestigio de nuestra identidad, cada prueba de que ese lugar una vez fue un hogar feliz. Fui a la cocina, el corazón de la casa. Nuestros azulejos portugueses pintados a mano habían sido reemplazados por un acero inoxidable frío y brillante. Donde estaba la pequeña mesa donde desayunaba con Esteban todas las mañanas, ahora había una barra de mármol funcional y sin alma. Todo era eficiente, limpio, moderno y completamente desprovisto de cualquier calor humano. Era la casa de Amalia, un reflejo perfecto de su personalidad, hermosa por fuera, pero vacía y fría por dentro. El dolor que sentí fue agudo, como una traición renovada, pero el golpe más duro, el que realmente me rompió, fue cuando llegué a la puerta trasera que daba al jardín. Ya temía lo que iba a encontrar, pero la realidad fue peor. El jardín de rosas de Esteban ya no existía. En lugar de los rosales que cultivó con tanto amor, de los colores y perfumes que llenaban la casa, ahora había una tarima de madera sintética, una piscina de borde infinito y algunas plantas tropicales genéricas en macetas de hormigón. Un paisaje de revista, sin ninguna historia, sin ningún amor. Esa visión me quitó el aliento. Era la profanación final. Arrancar las rosas de Esteban era como arrancarle el corazón del pecho. Cada rosal tenía un nombre, una historia. Eran el símbolo de su cuidado, de su paciencia, de su amor por las cosas que crecen, que florecen. Amalia, con su desprecio por todo lo sentimental, había destruido su santuario para construir un monumento a su propio ego. Era el acto final de falta de respeto, un grito de que el pasado no importaba, solo el futuro que ella quería construir. Mestí. Quedé allí, parada, mirando ese espacio vacío y estéril, y una certeza se formó dentro de mí, clara e inquebrantable como una roca. Esa ya no era mi casa. Podía tener las llaves, podía tener el título de propiedad, pero el hogar, el lugar de afecto y memoria, había sido asesinado. Volver a vivir allí sería imposible. Sería como vivir en el mausoleo de mi propia felicidad, rodeada por los fantasmas de lo que Amalia destruyó. Cada habitación, cada rincón, sería un recordatorio constante de la traición y la pérdida. La victoria en el tribunal me dio el derecho legal sobre esas paredes, pero no podía devolverme el alma de ese lugar. Y de repente entendí que no la quería de vuelta. No quería ese símbolo de poder y control en el que la casa se había convertido. Luchar por ella fue necesario para obtener justicia, para honrar a Esteban, pero poseerla, no. Poseer esa casa ahora sería encadenarme al pasado, al dolor, a la batalla con mi hija, y necesitaba ser libre. Fue entonces, en medio del dolor y la desolación, mirando el jardín muerto de mi esposo, cuando una nueva idea comenzó a surgir. Una idea pequeña, frágil, pero que parecía la única salida lógica de ese laberinto de sentimientos. ¿Qué haría con ese elefante blanco, lleno de recuerdos dolorosos? Venderlo parecía una traición, vivir allí, una tortura. Pero ¿y si la casa pudiera convertirse en otra cosa? ¿Y si pudiera servir a un propósito mayor que solo albergar a una familia? Pensé en Esteban. No era un hombre de lujo, por el lujo. Amaba esa casa porque estaba llena de vida, de gente, de conversaciones, de arte. Adoraba recibir a estudiantes, artistas, pensadores. Nuestra casa siempre fue un punto de encuentro, un lugar de aprendizaje y de intercambio. ¿Qué pensaría él al verla transformada en este sepulcro moderno y silencioso? Lo odiaría. ¿Y en qué le gustaría que se convirtiera? La respuesta vino como una epifanía. La casa no debía ser mía, ni de Amalia. Debería ser de la comunidad,
Debería volver a ser un lugar de vida, de aprendizaje, de arte. Un lugar que honrara el espíritu de Esteban, no su cuenta bancaria. Recordé una fundación de artes local, la Fundación de Artes y Educación Yucatán, que vivía luchando por un espacio permanente para sus programas comunitarios, para sus talleres con jóvenes desfavorecidos. La idea tomó forma en mi mente, y por primera vez desde que entré en esa casa, sentí un soplo de aire fresco. En lugar de un símbolo de dolor, la casa podría convertirse en un símbolo de esperanza. En lugar de un monumento a la traición familiar, podría convertirse en un monumento al legado de conocimiento y generosidad de Esteban. No podía traer de vuelta sus rosas, pero podía plantar un nuevo tipo de semilla en ese suelo. Esta decisión, tomada allí, sola, en medio de la ruina de mi antigua vida, fue el acto más liberador que podría imaginar. No necesitaba esa mansión para validar quién era. No necesitaba ese lujo para ser feliz. De hecho, deshacerme de ella era la única manera de ser feliz de nuevo. La herencia de Esteban no estaba en las paredes de esa casa, sino en los valores que me enseñó. Y el mayor de ellos era que las cosas solo tienen valor cuando se comparten. Sentí un peso quitarse de mis hombros, el peso de la posesión, de la venganza, del resentimiento. Ya no quería nada de eso. No iba a dejar que la amargura de Amalia definiera el resto de mi vida. Había luchado por la justicia, y la justicia se había hecho. Ahora era hora de pensar en la paz. Y mi paz, me di cuenta en ese momento, no estaba en recuperar lo que me quitaron, sino en donar lo que había reconquistado. Salí de la casa y cerré la puerta, pero esta vez el sonido del clic fue diferente. No era un sonido de exclusión ni de posesión, era un sonido de despedida. Estaba dejando atrás no solo una propiedad, sino una vida entera de dolor y conflicto. Estaba eligiendo mi futuro, un futuro que no sería definido por esa batalla, sino por mi propia decisión. Cuando volví al coche, estaba llorando de nuevo, pero, como el día que encontré el fideicomiso, eran lágrimas de un tipo diferente. Eran lágrimas de liberación. Había entrado en esa casa como una viuda en duelo, una madre traicionada, y salía como una mujer libre, dueña de su propio destino, lista para construir un nuevo tipo de legado, uno que ninguna amargura o codicia podría jamás destruir. La guerra había terminado, y ahora la paz podía finalmente comenzar. La primera persona a la que le conté mi decisión fue Clara. La llamé desde el coche tan pronto como salí de la mansión, y su voz al otro lado de la línea pasó de la sorpresa al silencio, y finalmente a una profunda admiración. Elvira, no sé qué decir. Es el acto más digno y valiente que he visto nunca, dijo, con la voz entrecortada. En ese momento supe que estaba en el camino correcto. Si la persona más pragmática y racional que conocía entendía mi corazón, entonces mi decisión no era una locura, sino la más pura lucidez. A la semana siguiente, Clara organizó una reunión con los directores de la Fundación de Artes y Educación Yucatán. Nos recibieron en una sala pequeña y modesta, llena de libros y proyectos de niños en las paredes. Eran 2 mujeres y un hombre, personas de mediana edad, con ojos cansados pero brillantes de pasión por lo que hacían. Cuando, con la ayuda de Clara, expliqué mi intención de donar la mansión de la Avenida Colón para que fuera la sede permanente de la fundación, se quedaron en silencio. Me estumé, miraron a mí, a Clara y de vuelta a mí, como si no hubieran oído bien. La directora, una señora llamada Isabel, fue la primera en hablar con voz susurrante. Señora Morales, nosotros no tenemos cómo agradecerle. Esto lo cambia todo para nosotros. Cambia el futuro de cientos de niños. La gratitud genuina y abrumadora en sus ojos fue la confirmación final de que mi gesto había encontrado el destino correcto. No había codicia allí, solo la alegría pura de quien recibe una herramienta para hacer el bien. Sentí una felicidad que ninguna posesión material me había dado jamás. Solo tenía 2 condiciones para la donación y me aseguré de que fueran simples. La primera era que la casa se llamara Casa Morales. No en mi honor, expliqué, sino en honor al legado de Esteban, que creía que el conocimiento y el arte debían ser accesibles para todos.
La segunda condición era una petición personal, que me permitieran plantar un único capullo de rosa en el nuevo jardín que seguramente crearían, un símbolo de renovación, de que algo del amor de Esteban seguiría floreciendo allí. La historia de esa rosa es un pequeño milagro aparte. Días después de mi victoria en el tribunal, recibí la visita de Javier, el jardinero que trabajó tantos años con nosotros y que fue uno de los primeros en ser despedido por Amalia. Vino a felicitarme y en sus manos traía una pequeña maceta con un brote. Antes de ser forzado a irse, previendo que Amalia lo destruiría todo, había tomado un esqueje de la rosa de Castilla, el rosal favorito de Esteban, el primero que plantó. Javier lo cultivó en su propia casa como un recuerdo, y ahora me estaba devolviendo ese pedacito de nuestra historia. El acto de firmar los papeles de la donación en la notaría fue la antítesis de todos los otros momentos legales de mi viaje. No había peso, ni miedo, ni rabia. Mientras mi bolígrafo se deslizaba por el papel, transfiriendo la propiedad de la mansión a la fundación, sentí una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. No estaba perdiendo una casa, estaba ganando mi libertad. Estaba transformando un símbolo de dolor en un faro de esperanza. Clara estaba a mi lado, sonriendo, y yo sabía que Esteban, donde quiera que estuviera, también estaría sonriendo. La noticia, por supuesto, se difundió, pero esta vez los titulares eran diferentes. No hablaban de una pelea familiar, sino de un acto de filantropía sin precedentes en la ciudad. Algunos me llamaron santa, otros loca. No le presté atención a nada de eso. Mi decisión no fue para el público, no fue para limpiar mi nombre o crear una imagen. Fue un acto íntimo, una conversación entre yo, la memoria de mi esposo y mi futuro. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Me mudé a la casita de la colonia Roma. Después de contratar a un buen cerrajero para que me hiciera una nueva cerradura, una que fuera solo mía, entré y sentí, por primera vez, que estaba en casa. El lugar era pequeño, sencillo, pero cada rincón tenía mi sello. Traje de vuelta los muebles que había guardado, mis libros, mis fotos, pinté las paredes con colores alegres. Creé un pequeño jardín en el patio trasero. Allí, en ese espacio modesto y lleno de afecto, encontré la paz que la mansión nunca más podría darme. Aproximadamente un mes después de que todo se resolviera, sonó mi celular. Era un mensaje de voz, de Amalia. Mi corazón se heló por un instante. Una parte de mí, la madre que todavía vive en algún lugar aquí dentro, sintió una pizca de esperanza. ¿Sería una disculpa? ¿Una señal de arrepentimiento? Con el dedo tembloroso, le di al play. Su voz llenó el silencio de mi pequeño patio, pero no había remordimiento en su voz. Solo había rabia, frustración y una total incomprensión. No te entiendo, decía su voz, cortante como un cristal roto. No puedo entenderlo. Lo tenías todo, todo. Ganaste, te quedaste con la casa, con el dinero, con todo, y simplemente lo tiraste. Se lo diste a un montón de gente que no conoces. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que humillarme de esa manera, mostrando a todo el mundo que eres tan superior? Ella no lo entendía, nunca lo entendería. Para ella, la vida era una competencia sobre tener, sobre controlar, sobre ganar. No podía ver que mi mayor victoria fue precisamente dejar de competir. El final del mensaje era aún más revelador. Destruiste el legado de papá, convirtiendo su casa en un circo. Espero que seas feliz con tu vidita mediocre. Escuché el mensaje hasta el final. Sentí una tristeza profunda, no por mí, sino por ella. Una tristeza por la persona vacía en la que se convirtió, incapaz de entender gestos de amor o desapego. No buscaba perdón, buscaba una reacción, una confrontación. Quería que la guerra continuara, porque la guerra era lo único que daba sentido a su vida. Respiré hondo, miré mis nuevas flores en el jardín y simplemente borré el mensaje. No respondí. No habría más intercambios de acusaciones, no habría más dolor. El silencio era mi respuesta final. El silencio era la frontera que estaba estableciendo para proteger mi paz. Borrar ese mensaje fue el último eslabón de la cadena que me ataba a ella rompiéndose. En ese momento estaba verdadera y completamente libre de ella.
Meses después, fui a la inauguración de la Casa Morales. No me quedé en el escenario, ni busqué los focos. Me quedé entre la multitud como una invitada más. Vi la casa, antes fría y muerta, ahora llena de vida. Niños corrían por el vestíbulo con sus dibujos en las manos. En una sala se oía el sonido de violines de una clase de música. En otra, jóvenes pintaban lienzos con colores vibrantes. La energía era contagiosa. Una alegría que parecía haber penetrado en las propias paredes. Caminé hacia el fondo, donde antes existía el jardín profanado. La fundación, con la ayuda de voluntarios, había creado un nuevo jardín, simple y hermoso. Y justo en el centro, creciendo fuerte y saludable, estaba el brote de la rosa de Castilla que Javier me dio. Ya tenía un capullo, a punto de abrirse. Toqué sus hojas con cuidado. Era la promesa de que el amor, de alguna forma, siempre encuentra una manera de florecer de nuevo, incluso después del invierno más riguroso. Hoy, mi vida es simple. Desayuno en mi mesita en la cocina, cuido de mis plantas, leo mis libros. Me encuentro con Clara para almorzar una vez a la semana. A veces voy como voluntaria a la Casa Morales y ayudo a los niños a leer. Nadie allí conoce mi historia completa y me gusta que sea así. Para ellos, solo soy Elvira, la señora a la que le gusta contar cuentos. Y en el fondo, eso es todo lo que soy. El dolor de la traición de mi hija nunca desaparecerá por completo. Es una cicatriz que llevaré siempre, pero ya no duele todo el tiempo. La mayor parte del tiempo, lo que siento es paz. Una paz que yo misma construí, con decisiones difíciles y mucho amor propio. Descubrí que la verdadera herencia no es la que está registrada en papeles, sino la que llevamos en el corazón, y que el mayor poder no es tener, sino el de liberarse. Escribo todo esto aquí para ustedes, en este foro, porque sé que muchos pasan por dolores e injusticias que parecen insuperables. Mi historia es la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda es posible encontrar una luz. No una luz que viene de fuera, sino una que encendemos dentro de nosotros mismos. Y esa luz, una vez encendida, nadie la puede apagar. Gracias por escucharme. Fue bueno compartir.